empieza a soñar, empieza a tener planes, empieza a tener proyectos. Y estos días, mientras estaba orando, yo le decía al Señor: Señor, no quiero terminar este fin de semana con el libro de los Hechos. Ya predicamos el libro de los Hechos todo el año, y estaría bueno que el Señor, en estas 2 reuniones que nos quedan para terminar el año, hoy y el domingo, el Señor nos pueda guiar a preparar nuestro corazón y nuestra vida para el año que entra. Creemos que el año que entra, muchos dirán: el año que viene va a ser mi año, el año que viene va a ser un gran año, el año que viene Dios te va a prosperar, el año que viene vas a crecer, el año que viene vas a conseguir pareja, el año que viene te vas a casar. Y todos son buenos deseos. Pero ¿sabe qué? Yo titulé este mensaje, y el del domingo, el camino a Getsemaní. Caminando a Getsemaní. Y sabe que hablar de la voluntad de Dios es algo sumamente especial, porque creo que todo lo que encierra el Señor en nuestra vida es llevarnos a hacer su voluntad. Yo recuerdo que en mis primeros comienzos con Dios, yo creía que Dios iba a venir y iba a hacer todo lo que yo quería. Pero hasta que fui entendiendo que no era lo que yo quería, sino lo que Él quería. Y Dios, que es un Dios amoroso y que Él tiene paciencia de nosotros, nos va llevando a entender lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad y no la mía. Todos nosotros tenemos una voluntad. Todos nosotros tenemos sueños, planes, metas, objetivos, deseos, anhelos, propósitos. Ahora la pregunta es: ¿qué de todo eso tiene Dios para mí? ¿A cuánto le gustaría saber cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? A todos nos gustaría saber qué es lo que Dios tiene pensado para el año que viene, qué es lo que va a ocurrir el año que viene. Por eso tanto el mundo se mueve con la astrología, con el tarot, con el descubrir qué viene el año que viene. Y sabe que Dios tiene una voluntad. Y esa voluntad, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Y sabe de dónde surge este mensaje? Este mensaje surge porque el otro día estaba mirando las noticias, y mientras leía las noticias, yo leo mucho las noticias de los diarios cristianos, y mientras estaba leyendo las noticias, me encontré con una nota que me sorprendió. Y era el caso de una familia de pastores en una iglesia que su hija había muerto. Tenían una niña pequeña y la hija había muerto. No sabía bien de qué enfermedad o qué le había sucedido, pero en ese momento de desesperación de la madre, entendible, dice que ella empezó a escribir
en las redes sociales. Ella era muy conocida en las redes sociales, muy conocida en las redes sociales, pero empezó a escribir en las redes sociales de que oraran para que Dios resucitara a la niña, porque Dios tenía planes y sus planes todavía no habían terminado en la muchacha. Entonces se empezó a juntar una gran comunidad a orar. Y oraron, y oraron, y oraron. Y ese día se juntaron más de 3 millones de personas a orar. Y la muchacha no resucitó. Al día siguiente hicieron una cadena más grande todavía. Y la muchacha no resucitó. Al tercer día, la madre dice: ahora sí, es el día de la resurrección. Este es el día. Y se sumaron grandes hombres y pastores y músicos que nosotros escuchamos su música, sus adoraciones. No le quiero dar nombres, pero se juntaron todos y empezaron a decir: Dios la va a resucitar, este es el día, tenemos fe, Dios lo va a hacer. ¿Y sabe lo que pasó al final del tercer día? La muchacha no resucitó. El cuarto día no resucitó, el quinto día no resucitó, el sexto día no resucitó. Y ahí surgió este mensaje. ¿Cuánto nos cuesta aceptar la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, dice, es agradable y perfecta. Ahora, cuando usted mira esto, un Dios que orquesta todas las cosas, un Dios que sostiene el universo, un Dios que tiene poder, un Dios que puede hacer todo posible, un Dios que está en todo, ¿cómo puede ser una voluntad agradable y perfecta? Porque alguien podría decir: bueno, pero no es la voluntad de Dios. Si Dios no está en su voluntad el universo y Él no está en control del universo, entonces Él no es Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Lo que nos cuesta a nosotros entender que Dios es Dios y que Él muchas veces va a tener que enseñarnos grandes lecciones. Y las grandes lecciones, ¿sabe qué, mi hermano? Se trata de que yo lo que podía ver en todo esto, y que en toda la gente lo que le escribía a esta mujer, lo que yo podía ver es que nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Porque nos cuesta entender que Dios es Dios poderoso para hacer y deshacer como Él quiera. Nosotros somos amigos de Dios, amamos a Dios, queremos a Dios, mientras mi voluntad sea compatible con la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios no se asemeja a mi voluntad, ahí empieza el problema. Ahí empieza la dificultad. ¿Qué hacemos? ¿Y sabe lo que hace la gente? Lo que hacemos todos nosotros cuando no entendemos la voluntad de Dios, cuando no aceptamos la voluntad de Dios, cuando no queremos la voluntad de Dios, lo que empezamos a hacer es a luchar. Luchamos. Hacemos todo lo posible para cambiar, que Dios cambie su voluntad. ¿Y sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que Dios no cambia. Dios no cambia. Pero nosotros hacemos todo lo posible para cambiar la voluntad de Dios, o intentamos de hacer todo lo posible para encontrar una alternativa a la voluntad de Dios. Y cuando eso no sucede, cuando Dios no cambia, cuando no hay una alternativa, lo que ocurre después de eso es que nos enojamos con Dios, nos frustramos y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Cómo puede ser posible que un Dios bueno, benevolente,
santo, puro, justo, me haga a mí, yo, el mejor, me haga atravesar por esto, me esté haciendo esto, esté yo viviendo esto. ¿Dónde está Dios? ¿Y sabes qué? Dios está ahí, en control. Lo que pasa es que somos nosotros que no aceptamos ese control de Dios. Somos nosotros que no aceptamos, que no se compagina en nuestra mente la idea de que Dios tiene una idea, tiene un plan. Y la palabra de Dios dice que los caminos de Dios no son mis caminos, y los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Y ahí empieza el problema, cuando me enfrento a algo que es lo que no quiero. Y piensa en esto: todos nosotros estaremos haciendo planes para este año que entra. Todos nosotros queremos que este año que venga sea un buen año. ¿Y sabes qué? Seguro que va a ser un buen año. Para ti va a ser un buen año. Ahora, lo que no creo que lo que para Dios es bueno para ti sea bueno para ti mismo. Lo explico. Muchas veces lo que Dios considera que es bueno para ti no es lo que tú quieres, porque Dios no te da lo que tú quieres. Dios te da lo que tú necesitas para llevarte, Dios, al crecimiento que tú necesitas para entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo recuerdo cuando murió el cantante Julio Melgar, y yo recuerdo que en el momento donde él estaba transitando la enfermedad, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires, yo y mi esposa. Y en ese momento todos los que se acercaban a él, todos, era para decirle cosas como: ya estás sano, ya Dios te sanó, ya está tu milagro, viene en camino, tú verás a tus nietos, tú verás, recorrerás naciones, tú grabarás nuevos CD. Esto es una prueba, solamente una prueba, tú saldrás de esto. Y cuando yo miraba eso y escuchaba eso, digo: wow, ¿de dónde tú sacas eso? Del deseo, de las ganas. Y ¿sabes qué, mi hermano? El reino de Dios no es deseos ni ganas. El reino de Dios no es buenas intenciones. El reino de Dios es: hágase tu voluntad. Porque ¿sabes qué? Te guste o no, la voluntad de Dios se hará. Te guste o no, se hará la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice, y Él estableció y Él determinó que tú terminarás en Nínive, te guste o no, quieras irte a Jope en barco, Dios dice: tengo un pez que te llevará a Nínive. ¿Cómo quieres ir? ¿En barco o en pez? Tú eliges. Pero ¿sabes qué? El año que viene tú estarás en Nínive predicando, y tú no lo podrás cambiar eso. Tú no podrás hacer nada con eso, porque ¿sabes qué? Nadie puede pelear con la voluntad de Dios. Nadie puede pelear con los planes de Dios. Y cuando sucedió que Julio partió a la presencia de Dios y todos se lamentaron, yo dije: Señor, se hizo tu voluntad. Y Dios tuvo que mostrarle a la iglesia algo que la iglesia tiene que aprender: que nosotros no manejamos a Dios. Dios es el jefe, Él tiene el control. Hágase tu voluntad, porque la de Él es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Te guste o no, lo quieras o no,
¿Sabe las veces que nosotros hemos hecho planes? Hemos dicho vamos a hacer tal cosa. Hemos dicho vamos a lograr esto, vamos a ir a aquel objetivo, aquel propósito, aquella meta. ¿Y sabes qué? El hombre planifica, Dios te lo desplanifica. El hombre arma todo y Dios te desarma todo. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Dice que cuando ellos comieron la última cena, en ese momento donde el Señor estaba anunciando que entre ellos había alguien que lo iba a traicionar, y en ese momento ellos empezarían la caminata más difícil que creo que todos nosotros en algún momento tenemos que caminar. En algún momento Dios te va a llevar a la puerta de Getsemaní. En algún momento Dios te va a poner en ese lugar para que tú con Él empieces a caminar hacia ese lugar, hacia ese camino que Dios quiere llevarte, que es su plan, su voluntad. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 26. Y esta porción de las escrituras la vamos a desarrollar entre hoy y el domingo. El domingo tenemos la última reunión del año. Y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, esto es a Getsemaní. Entonces Jesús le dijo: todos, ¿cuántos? Os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y él le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Wow. Ahora, yo pensaba en esta palabra. Pedro mintió. ¿Pedro le estaba mintiendo a Jesús? No le estaba mintiendo. Pedro le estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que Pedro no estaba evaluando o calculando la voluntad de Dios. ¿Está acá conmigo? No estaba calculando la voluntad de Dios. Fíjate una cosa, Jesús le dice antes. Por eso dice que las escrituras, todas las escrituras fueron escritas para nosotros. Y tú no puedes saltar las escrituras. Entonces fíjate que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo: todos se os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Esa palabra, todos se escandalizarán, significa todos me abandonarán. Dice: todos me abandonarán esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escrito está. Jeremías ya lo había profetizado. ¿Está acá conmigo? Hay una palabra, hay una voluntad de Dios. Y lo que Pedro quiere hacer es correcto. Él tiene la buena intención, él tiene el deseo. Él le dice: yo, Señor, no. Yo no te voy a negar. Yo no me voy a alejar de ti. Yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice: Pedro, escucha. Hey, cabezón. Y yo me siento tan identificado con Pedro, porque yo era así.
Yo le decía, Señor, lo mejor es ir al norte. Y ¿sabes qué? El Señor me llevaba al sur. Y cuando el Señor me decía al sur, yo decía, no, Señor, es al norte. Y te lo voy a mostrar que es el norte. Y terminaba en el sur. Yo me acuerdo a mi madre, que ella partió a la presencia del Señor. Y yo me acuerdo cuando yo llegaba con un amigo a casa. Y venía un amigo y mi mamá me decía, ¿sabes qué? No me gusta ese muchacho. Tiene cara de delincuente. Yo decía, mamá, ¿te parece? Buen pibe, no sabe lo que es. Yo lo conocí anoche en un boliche, es excelente. Ya es mi amigo de toda la vida. A los 2 días me había robado todo. Y mi mamá siempre me decía, te dije. Y ese es Dios, el que nos está advirtiendo, el que nos está diciendo, te dije, que esto no se trata de tu voluntad, esto no se trata de tus planes, esto no se trata de tus sueños, esto no se trata de tus metas, esto no se trata de tus logros, esto no se trata de una vida temporaria, esto se trata de algo eterno, esto se trata de que yo te compré cuando tú estabas muerto en delitos y pecado y hoy tú estás en mi reino para hacer mi voluntad y no la tuya. Señor, pero yo tengo sueños, yo tengo planes, yo soy joven, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo no me equivoco, yo no improviso. Yo todo lo que llamo, lo llamo con plan eterno. Yo cuando te llamo tengo un diseño, tengo un plan desde antes de la fundación del mundo para ti. Y ese es perfecto. Diga conmigo, perfecto. Perfecto. Wow. Yo muchas veces uso esa palabra. Cuando estoy en medio de una tempestad, cuando se levantaron oposición, cuando hay escasez, cuando hay luchas, yo digo, tu plan es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Y tú todo lo que miras parece imperfecto. Parece que Dios está hasta en contra de nosotros. Parece como que Dios nos está castigando. Parece como que todo está mal. Y tú dices, pero su palabra dice que es perfecto. Y Dios te dice, espera, porque verás la perfección del diseño en todo esto. Y después que pasan las cosas, que las aguas se aplacan, que en medio de una tormenta tú dices, te sientes como en una cáscara de nuez llevado por el viento y las aguas. Y tú dices, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y cuando las aguas se acalman, tú te encuentras en el lugar donde Dios quería que estés. Y ahí te empiezas a dar cuenta que Dios controla los vientos, controla las aguas. Dice que Él pone el sentir y el querer. Él es soberano, Él da vida, Él es poderoso, Él está en control. Y Él que te compró, mi hermano, Él no te abandonó, ni improvisa, ni te dejó solo, sino que estás, decía Charles Spurgeon, si existiera un mejor lugar en el cual tú pudieras estar hoy, ya Dios te hubiese llevado. ¿Cómo, pastor? Claro. Si existiera un mejor lugar para ti que Dios considera que es para ti, tú estarías ahí. Yo odio este barrio, yo odio esta iglesia, yo odio esta ciudad, yo odio a estos hermanos, yo odio esta familia, yo odio a este esposo, yo odio todo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Estás en el lugar donde yo te quiero, con las personas que yo quiero.
Pero todas las personas que me rodean son malas. Y Dios dice, esas son las personas, el ingrediente necesario para tratar con tu egocentrismo, para tratar con tu carácter, con tu soberbia, con tu altivez. Ay, pero Dios, todos se me oponen. Y claro, toda esa gente que te rodea es la gente que Dios quiere para transformar tu vida. Lo que pasa es que somos nosotros los que no queremos ser cambiados. Muchas veces le decimos, Dios, dame paciencia, y Dios te manda gente. Tú dices, ay Dios, o dame paciencia o te lo mando. Y Dios dice, eso es lo que quiero. A veces yo escucho gente que me dice, pastor, yo vengo a esta iglesia, pero en esta iglesia no hay amor. Yo le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque tú estás aquí. Tú nos vas a dar amor a todos que nos falta. Yo no quiero eso. Pero no es lo que tú quieres. Porque a mí también me gustaría estar en este momento en Punta Cana, en Cancún, predicando en la playa frente al mar, tomándome un licuadito tranquilo y no estar aquí transpirado, muerto de calor, mirándole la cara a unos cuantos monos que me están mirando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No se trata de mí, no se trata de mis deseos, no se trata de mi voluntad. Dice el salmista, bueno y agradable son tus planes, bueno y agradable son tus mandamientos, bueno y agradable es tu ley, dice David. Cuando tú empiezas a comprender eso, ¿sabes qué? Yo soy una mala persona, mis sueños son malos, mis metas son malos, mis deseos son malos, pero los de Dios son buenos. Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, Pedro, escucha, escrito está. Escrito está que cuando el pastor sea herido, las ovejas lo abandonarán. Y eso voy a hablar un poquito el domingo. Lo que acarrea obedecer a Dios. Muchas veces obedecer a Dios, le tiro alguna. Muchas veces obedecer a Dios te va a traer soledad. Muchas veces obedecer a Dios te va a llevar a que la gente te abandone. Muchas veces obedecer a Dios vas a generar enemigos. Muchas veces obedecer a Dios no va a ser fácil. Pero Dios no dijo que iba a ser fácil. Obedecer a Dios no es fácil, mi hermano. Ni siquiera para Jesús fue fácil. Porque dice la palabra de Dios, y vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar donde, en ese lugar, en ese valle, era un lugar donde estaban las plantaciones de olivos. Y en ese lugar se tomaban las olivas y se las ponían en una prensa y se sacaba el aceite. La oliva sin prensar no servía. Sirve la oliva prensada. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta por qué Dios te tiene que llevar a Getsemaní? Porque en Getsemaní es donde Dios te va a prensar, para que salga de ti lo mejor. Y dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró así, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa.
Jesús tampoco tenía intenciones de obedecer a Dios tomando esa copa. Porque Jesús sabía lo que eso implicaba tomar esa copa. Lo que esa copa lo iba a conducir. Jesús no luchó en la cruz, mi hermano. Su lucha Jesús la tuvo ahí, en Getsemaní. Getsemaní es el lugar de la decisión. Es el lugar de aceptar la voluntad de Dios. Es el lugar del compromiso. Es el lugar donde tú te rindes a Dios. Yo me acuerdo cuando Dios, hace 15 años atrás, un día, Dios me guiaba a venir a la ciudad de La Plata a predicar su palabra. Pero venir a la ciudad de La Plata implicaba dejar mi ciudad, dejar mi trabajo, dejar mi familia, dejar mis amigos, dejar mi iglesia para venir aquí. Y yo me acuerdo que estuve muchos meses, en realidad fueron 3, que luché con Dios, que peleé por no querer aceptar la voluntad de Dios. Porque yo le decía, Señor, me acuerdo que yo le decía, Señor, pero ¿no tienes gente en La Plata que pueda hacer esta tarea? ¿No tienes a otros? ¿Por qué a mí? Y ¿sabes qué? Dios no te responde. Simplemente Dios te dice, La Plata. Simplemente Dios te dice, no. Cuando tú te enamoras de un compañero de la escuela y tú dices, mamá, con él me voy a casar, es el hombre de mi vida, yo lo amo, él me ama tanto. Y la madre dice, pero hija, pero él no conoce al Señor, él no es cristiano. No, mamá, solamente tiene 300 piercing en la cara, pero ya se va a convertir, ya va a venir a la iglesia. Y tú sabes que la voluntad de Dios es no. Y prefieres taparte los oídos. Prefieres correr en dirección contraria diciendo, Dios, ¿por qué? Tú no quieres mi felicidad, tú no quieres que yo sea feliz. ¿Dónde está Dios? No. Lo que tú no puedes ver es que la voluntad de Él es agradable y perfecta. Eso es lo que no puedes ver. Yo recuerdo hace muchos años, me tocó durante 2 años aproximadamente ser pastor de jóvenes allá en Buenos Aires, en Tigre. Y mientras fui pastor de jóvenes, yo me acuerdo que en una oportunidad, hablando con una muchacha de una situación así similar, ella me decía, pero si tú supieras lo bueno que es. Él me es tan cariñoso, Él me trata tan bien. Y yo le decía, mira, esa no es la manera, ese no es el camino, no es la forma. No, pero Él es dulce, Él es bueno. Él no se opone a que yo venga a la iglesia, Él me ama. Y yo le dije, mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ella sabía que la voluntad de Dios era que no. Era joven, tenía 15 años, estaba estudiando. ¿Qué termina sucediendo? Se queda embarazada, se junta con el muchacho, se aleja de la iglesia. Y años después tuve la oportunidad de cruzármela y hablar de nuevo con ella. Y ella me dijo, el peor error que cometí en mi vida. Él se convirtió en un golpeador, en un manipulador, un hombre que me cela, que no me deja salir a la calle, que me controla mi vida. Mi vida es un verdadero infierno. Mira si la voluntad de Dios no es agradable y perfecta. Lo que pasa es que nosotros somos de vista corta y Dios es de vista larga. Y Dios dice, en mi palabra yo ya lo dejé dicho, que
estos son los principios para que te vaya bien. Lo que le dijo Dios a Josué: mira, medita en este libro noche y día para que te vaya bien. Yo no leo la Biblia, no oro, no me congrego, pero quiero que me vaya bien. Ya Dios lo dejó establecido. No te puede ir bien. Jesús dijo: fuera de mí nada podés hacer. Pero todos en algún momento nos encontramos a la puerta de Getsemaní. Y sabemos que la voluntad de Dios es otra. Sabemos que la voluntad de Dios para este 2020 es otra. Sabemos que la voluntad de Dios es que tienes que tomar una decisión. Sabemos que la voluntad de Dios es que, bueno, pero ya va a cambiar, ya esto va a cambiar, esta situación va a cambiar. Bueno, porque yo estoy aquí porque tengo muchos amigos pero tú sabes que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te va a costar, te va a doler, te va a molestar, te va a irritar, pero al final te va a dar paz, te va a dar sentido, te va a llenar. Hace unos años atrás, a mí me ofrecieron ir a pastorear una iglesia. Era una iglesia que se estaba uniendo y eran dos iglesias grandes, aproximadamente con 500 miembros cada uno. Y esta iglesia quería contratar un pastor joven, gracias, lindo, delgado, bien parecido. Y me ofrecieron para agarrar ese trabajo. Era una iglesia ya terminada, con muchos miembros. Y yo le decía a Dios: esta es tu voluntad. Esta es, sí, Señor. Ya no reniego más estar aquí en un barrio de la ciudad de La Plata. Ya me voy a las grandes ligas, voy a viajar en avión. Y cuando iba a orar, yo sentía un pesar. Y venía acá a la iglesia y estaban las dos hermanitas ahí aplaudiendo ahí. Y yo sentía una paz, un gozo, pero a su vez sentía como un enojo, porque no quería aceptar la voluntad de Dios. Y me acuerdo que luché y luché hasta que entendí que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que no se trata de estar donde yo quiero estar, sino se trata de estar donde Él quiere que estés. No estés en un lugar donde Dios no quiere. No hagas lo que Dios no quiere, porque ¿sabes qué? Tu vida va a ser una vida vacía y miserable. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste dolor, en lo más profundo de tu ser vas a sentir paz, vas a sentir llenura de Él. Y tomé la decisión. Acá me ve, sigo acá. ¿Y sabe qué, mi hermano? La voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.